Días con todos. Eh, el día de hoy vamos a hablarles de compromiso neurológico secundario a la infección por virus linfotrópico humano de células tipo 1. Mi compañero Manuel Felipe Velázquez y mi persona Natalia Sofía Lazo, internos del servicio de infectología. Siguiente. Bueno, las bases de datos o las referencias para este artículo son las que están mirando en esta diapositiva, principalmente. Siguiente. Bueno, como introducción, entonces, para hablar un poco de generalidades, se dice que el virus linfotrópico tipo 1 se va a clasificar dentro de la familia Retroviridae debido a su estructura genómica. Ese es un virus muy similar en cuanto a su estructura al virus del VIH y pues a este se le han catalogado como un oncovirus por su patogenicidad que la vamos a ver más adelante. Inicialmente se reconocen dos condiciones asociadas al HTLV1, que son primero la mielopatía asociada a HTLV1 y la leucemia o linfoma de células T. Pero sin embargo, a la fecha se dice que este virus o esta enfermedad tiene un espectro más amplio donde comprende enfermedades tanto inflamatorias, linfoproliferativas o infecciones oportunistas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia de este virus. Se dice que el virus linfotrópico humano de células T tipo 1 se descubrió primero en 1980 y fue el primer retrovirus identificado en la humanidad. Fue aislado por Poisson y colaboradores a partir de células T malignas presentes en personas que padecían un tipo de neoplasia conocida como linfoma cutáneo de células T. Este se lo aísla por primera vez en la isla de Martinica, en el Caribe, al estudiar pacientes que presentaban parestesia espástica tropical, y fue ahí donde encontraron anticuerpos para este virus en 1985. Fue hasta un año después que investigadores japoneses reportaron la asociación del virus como un trastorno similar que lo denominaron mielopatía asociada al virus HTLV1. Siguiente. Continuando un poco para hablar de la epidemiología, se dice que este virus es más que todo de origen africano. En un inicio se dice que fue transmitido desde primates infectados a seres humanos no infectados y fue paulatinamente se fue diseminando a nivel global como resultado de todas esas migraciones de zonas de alta prevalencia a otras zonas de baja prevalencia o nula. Actualmente se cree que de 5 a 10 millones de personas están infectadas por este virus, con excepción de Antártida y el Polo Norte. Y se dice que es más frecuente encontrarlo en personas de raíces africanas o de poblaciones indígenas. Siguiente. Las zonas endémicas son más que todo las regiones intertropicales. A nivel de la cuenca del Caribe o de Sudamérica tenemos una alta incidencia en Perú, Chile, Brasil y Colombia. En Perú se ha registrado una alta incidencia. A nivel de África tenemos en Guinea, Zaire y Gabón. Y en el sur de Japón, en Irán, Melanesia y Australia. Siguiente. Ya para hablar un poco de la epidemiología de Colombia, esta va a variar considerablemente dependiendo de la zona geográfica, va a afectar a personas de todas las razas y de todas las condiciones sociales. Se calcula la prevalencia aproximadamente del 7.5% al 10% en las zonas más que todo costeras del Pacífico. Y es más frecuente encontrarlo en indígenas como los Embera. Se han identificado casos en los departamentos de Nariño, Cauca, Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba y Risaralda. Siguiente. Bueno, para hablar un poco de la progresión de la enfermedad, este virus me va a afectar principalmente a los linfocitos T, tanto a los CD4 como a los CD8, pero pues se dice que yo principalmente a los CD4, como lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Y vamos a tener estas dos manifestaciones principales.
del 3 al 5% me van a desarrollar una mielopatía inflamatoria crónica que va a ser progresiva, que es la que se la conoce como la mielopatía asociada eh, o caracterizada por un cuadro de paraparesia espástica. Y en un 1 a 5% la leucemia linfocítica de células T o la del adulto. Esa también va a estar asociado a otro tipo de manifestaciones clínicas, que van a ser la uveitis, la tiroiditis, la artritis o síndrome de Sjögren, también la cistitis crónica, la poliomielitis, carcinoma, tuberculosis o la estrongiloidiasis. Siguiente. En cuanto a las formas de transmisión de este virus, pues como les había mencionado, este es un virus muy similar o parecido estructuralmente al virus del VIH, pero pues este es menos infeccioso y su transmisión suele requerir más que todo el contacto. Entonces, vamos a tener transmisión vertical de madre a hijo. Se dice que la tasa total de transmisión vertical es mayor al 25% y la transmisión durante la gestación o el parto ocurre en menos de 5%. También vamos a tener la transmisión sexual como forma de transmisión. Está en personas más jóvenes que tienen una vida sexual activa. Y también tenemos el uso compartido de agujas en usuarios de drogas IV. Y las transfusiones de sangre. Se dice que los riesgos de transfusión van a disminuir si se mantiene almacenadas en los bancos de sangre y pues durante más de una semana. De esta forma, valga la redundancia, de transmisión va a disminuir. Y pues actualmente en Colombia se cuenta con el tamizaje para este virus. Siguiente. Bueno, en cuanto a su estructura viral, así generalmente este se dice que es un retrovirus tipo C, clasificado en el género de los delta retrovirus, perteneciente a la subfamilia de los ortoretrovirinae. Se le ha demostrado propiedades oncogénicas y se dice que su genoma está constituido por dos cadenas simples de ARN de polaridad positiva. Este virus va a tener en su genoma la codificación para unas proteínas importantes, que es lo que me van a generar como tal la nucleocápside. También tiene unas proteínas de superficie, tiene unas glucoproteínas transmembrana y una transcriptasa reversa, que es lo que me va a permitir la reproducción del virus. Siguiente. Bueno, para hablar de la fisiopatología, inicialmente voy a hablar de lo que es la mielopatía asociada al HTLV1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me va a generar una infección de las células, tanto CD4 como CD8, van a estar infectadas. Entonces, lo que van a hacer es que estas me van a migrar hacia el sistema nervioso central y me van a generar una cascada inflamatoria. Entonces, vamos a entrar en un estado proinflamatorio exagerado y pues esto va a depender de la carga viral. Y lo que me va a hacer esto es producir una degradación de la mielina progresiva a nivel neuronal y axonal. Y esto lo que me va a hacer es afectar los cordones anterolaterales y me van a generar una reacción cruzada mediada por anticuerpos. Y es esto lo que me va a generar en las manifestaciones clínicas que ya se les va a hablar más adelante. En cuanto a la leucemia o linfoma de células T del adulto, a nivel fisiopatológico lo que me pasa es que se me va a generar una alteración en el epigenoma. Las células infectadas por HTLV tienen unas enzimas de metilación de histonas, que son las EZH1 y 2, y pues estas son las que llevan a cabo como tal la mielinización. Pero como estas células van a estar infectadas, me van a generar una mielinización inadecuada y las células van a tener una transformación maligna y es esto lo que me va a generar una leucemia o la linfoma de células T del adulto. Siguiente. Para hablar de los factores de riesgo, se dicen que la población o las personas que están en estado de embarazo o lactancia tienen una mayor susceptibilidad o incrementa el riesgo de infección por este virus. También otro de los factores de riesgo es el lugar de nacimiento, pues miramos si es una zona geográfica con alta incidencia o no para este virus, la raza, como les mencioné antes, la población indígena tiene alta
susceptibilidad de padecer este virus, el bajo nivel de educación y socioeconómico, tener antecedentes familiares de leucemia o linfoma, o tener antecedentes de transfusiones sanguíneas. Siguiente. Continuando, pues vamos a hablar un poco del diagnóstico clínico. Nos vamos a enfocar primero pues en las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes con un compromiso neurológico asociado a este virus. Entonces, primero pues tenemos que tener en cuenta que pues la mayoría de las manifestaciones clínicas van a ser muy inespecíficas y van a ser, digamos, parecidas a otros síndromes desmielinizantes. Sin embargo, pues las características clínicas que aquí se van a encontrar, pues básicamente son sintomatología de un síndrome de motoneurona superior, van a ser pues de origen exógeno y pues inicialmente pues vamos a tener basado como en las fases que va a influir como tal este virus en una fase, digamos, inflamatoria, como lo explicaba mi compañera, posteriormente una etapa desmielinizante y por último una etapa atrófica. Entonces es importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas se van a iniciar como de una manera lenta, silenciosa y progresiva y caracterizada pues principalmente por lesiones del tracto piramidal. Entonces es importante tener en cuenta que en estos pacientes vamos a encontrar un compromiso netamente motor y en muy bajas porcentajes vamos a tener algún compromiso tanto sensitivo como proprioceptivo. Sin embargo, solamente por lo general se encuentra un compromiso netamente motor. Entonces, como pues ya les había comentado, los signos y síntomas que son, pues, son comunes van a ser inespecíficos. Podemos encontrar en menor medida algún tipo de parestesias, disestesias. También se ha descrito alteraciones de los esfínteres y de la función sexual. Sin embargo, muchas veces, y es común encontrarlo, en los pacientes encontremos características de un síndrome de motoneurona superior, como ya les había comentado. Entonces, podemos encontrar una hiperreflexia. ¿Mm? Sin embargo, pues se ha descrito que pues usualmente eh, estas manifestaciones clínicas por lo general comienzan después de los 40 años. Sin embargo, es muy poco también frecuente que se encuentren pacientes menores de esta edad. Entonces, como ya les había dicho, ingresan de una manera como lenta, progresiva e insidiosa. Y es importante eh, encontrar estos pacientes con un aumento o con una sintomatología urinaria, un aumento de la frecuencia miccional, una nicturia, incontinencia urinaria, intestino neurogénico y disfunción eréctil. Muchas veces estas manifestaciones clínicas que les acabo de comentar son las primeras que se pueden generar y pues como pueden ver son muy inespecíficas. Sin embargo, estas pueden preceder a las manifestaciones ya neurológicas. También se ha dicho que pues en cuanto a las manifestaciones se progresa mucho más rápido en las mujeres que en los hombres. Básicamente pues no se sabe en sí la razón fisiopatológica eh, o genética, digamos, de este fenómeno, pero pues se habla que pues de pronto las hormonas pues pueden generar un papel importante en el desarrollo de la patología. Entonces, también inicialmente, después pues, de, los de la sintomatología inespecífica, podemos encontrar pues, lo más característico de esta afectación neurológica, y es que se va a generar una debilidad, una rigidez de los miembros inferiores, aproximadamente pues, en el 97, desde el 60 al 97% de los casos. Podemos encontrar también un dolor en la región lumbar, en el 70% de los pacientes, que puede comprometer también la región torácica. Y poco a poco se puede generar una taxa cerebrosa del 5 al 20%. Y esto va a ser generado y se va a expresar como una marcha táxica o una marcha como la describe marcha en tijera, que va a ser progresiva y lenta. También, pues, como les había comentado, es importante o es muy común
encontrar la impotencia sexual, la disfunción vesical, eh, y pues digamos que con la progresión de estos síntomas neurológicos, pues vamos a encontrar una marcha espástica que puede llegar a ser incapacitante. Entonces, también es importante tener en cuenta que esa debilidad y esa hipertonía característica de esta enfermedad, pues puede iniciar de forma simétrica, pero con el paso del tiempo pues hay un compromiso, perdón, un compromiso bilateral. También podemos encontrar pacientes con mioclonías tanto unilaterales como bilaterales. Y pues, como les había dicho, la marcha espástica o la marcha atáxica pues se puede volver hasta un punto ya incapacitante. Esto depende pues de la progresión de la enfermedad, pero pues esto tampoco está como muy bien todavía descrito, depende pues de la persona, de sus factores de riesgo. En cuanto al diagnóstico paraclínico, entonces es importante tener en cuenta que, pues, basado en la fisiopatología, en la etapa inicial inflamatoria, donde va a haber una carga viral alta y va a haber una infiltrada como tal a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, es importante pues que se generen una respuesta inflamatoria y aquí es donde va a entrar a jugar los anticuerpos contra HTLV1 que se van a encontrar por lo general elevados tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Sin embargo, hablan de que pues, es importante confirmarlo con un Western blot o una detección de ácido nucleico viral. En cuanto, digamos, a la cuantificación de la carga proviral, esta va a ser importante más que todo es en pacientes que tengan pues diagnosticado el HTLV1 y se ha dicho que a mayor cantidad de carga proviral, pues va a tener un mayor factor de riesgo para generar la mielopatía descrita. Entonces, pues esta va a ser importante, es como un factor de riesgo, como un factor pronóstico también de la progresión de la enfermedad. Se ha dicho que también, pues, con la cuantificación de esta carga proviral, pues se puede también establecer, digamos, un tiempo en el cual podemos diagnosticar la enfermedad. Si encontramos una cuantificación, una carga proviral muy alta, podemos encontrarnos en un estadio, digamos, inicial que puede ser el estadio rápidamente inflamatorio que podemos encontrar en estos pacientes. También se puede confirmar por medio de estudios como la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, actualmente el diagnóstico mm, paraclínico a nivel general pues se hace por medio de los programas de tamizaje y detección en donantes de tejidos y sangre. Entonces, a partir de esto pues se hace una detección o un diagnóstico y se habla de que el gran porcentaje de los pacientes que presentan HTLV1 son pacientes diagnosticados por medio de estos programas de tamizaje que ya pues digamos está impuesto como tal aquí en Colombia. En cuanto a las imágenes diagnósticas, digamos que son muy poco específicas, un poco sensibles. Sin embargo, la de mayor importancia, la mayor relevancia, pues va a ser la resonancia magnética nuclear, que digamos en el 50% de los casos, pues podemos encontrar, eh, digamos, cambios a nivel del sistema nervioso periférico, y a nivel también del sistema nervioso central, en caso de los cambios atróficos o cambios inflamatorios eh, que pueden encontrarse a nivel de la médula espinal. Eh, digamos que pues no tenemos, digamos, como unas pautas o algo definido como tal a nivel internacional. Sin embargo, pues acá les traigo una tabla donde podemos encontrar como unas características importantes unas pautas para poder tener un diagnóstico de la mielopatía paraspástica tropical. Digamos que encontramos unos criterios para tener un paciente definido, que es cuando tenemos una paraparesia espástica progresiva que no remite con suficiente alteración de la marcha para ser percibida por la paciente. Los síntomas anteriormente descritos pues, pueden estar presentes, sin embargo, pues pueden ser sutiles y es importante que pues no tienen un nivel sensorial definido. Adicionalmente,
encontramos la presencia de los anticuerpos HTLV1 tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo confirmado por el Western blot, o también podemos encontrar una PCR positiva. Y tenemos una exclusión de otros trastornos que pues se pueden asemejar a este compromiso, digamos, neurológico. En un paciente probable podemos encontrar una presentación monosintomática, una espasticidad, hiperreflexia en miembros inferiores. También podemos encontrar, y esto también es importante, que es el signo de Babinski positivo, y también podemos encontrar signos o síntomas sensoriales sutiles, y también la sintomatología con respecto a la vejiga neurogénica pues puede ser confirmada solamente por pruebas urodinámicas. Y adicionalmente, pues la presencia de los anticuerpos y la exclusión de otros trastornos. Y un caso posible es la presentación clínica con alguno o todos los síntomas escritos anteriormente, y adicionalmente pues con la presencia de los anticuerpos que ya se ha confirmado, y en este caso pues que no se han excluido otros trastornos que se asemejen, entonces que sea como mucho más específico. Pero entonces a partir de esto pues digamos que surge la duda hasta este momento, y es, tenemos el diagnóstico de un paciente con HTLV1 y adicionalmente pues con la mielopatía paraspástica tropical. Entonces la pregunta es, en este momento, pues, ¿qué se debe hacer? ¿Mm? Entonces es importante como tener en cuenta, por decirlo así, como el estadio o la etapa en la cual realizamos el diagnóstico, y a partir de eso, pues podemos generar, digamos, un tratamiento, porque pues la idea es, digamos que lo más importante en estos pacientes es generar un diagnóstico temprano y asimismo generar un tratamiento oportuno, porque pues la idea es encontrar pacientes que se encuentren en la fase inicial o en la fase inflamatoria para poder disminuir esta carga inflamatoria, esta reacción inflamatoria, para que haya la menor afectación del sistema nervioso central. Pero sin embargo, muchas veces estos pacientes se diagnostican ya en etapas donde hay una neurodegeneración o en la etapa ya donde hay una atrofia como tal de la médula espinal. Entonces, en cuanto al tratamiento, entonces vamos a encontrar pacientes, por lo general, que el tratamiento sea solamente sintomático. No se ha encontrado todavía un medicamento o un tratamiento específico para poder erradicar. Entonces, básicamente es un tratamiento sintomático donde nos vamos a enfocar sobre todo es en la parte inflamatoria, sobre todo. Entonces, pues se ha escrito que la terapia de primera línea van a ser los corticosteroides, que van a ser pues importantes para disminuir la inflamación en estos pacientes. Sin embargo, también se ha escrito otro tipo de terapias, como la terapia inmunomoduladora o la terapia antiviral, que han pues demostrado mejoría a corto o mediano plazo. Digamos que pues por lo general los que ofrecen como mayor expectativa van a ser los tratamientos inmunomoduladores para el manejo de la inflamación pues crónica. Entonces esto va a actuar digamos como por dos mecanismos importantes. Uno pues va a ser la supresión de la activación como tal inmunitaria, en particular pues por las células infectadas por el HTLV1, y en segundo lugar pues por la inhibición de la transmigración de estas células de la médula espinal. Entonces aquí encontramos en esta tabla los diferentes fármacos o terapias que podemos utilizar. Entonces los más importantes pues van a ser los corticosteroides. Entonces se describe que pues funcionan mejor en los casos de inicio reciente, como ya les había dicho, en casos iniciales donde la respuesta inflamatoria va a estar exacerbada y pues parece perder eficacia con el tiempo. Y pues ya las terapias, digamos, como inmunomoduladoras como el interferón alfa, el interferón beta, ciclosporina A, danazol, vitamina C, la plasmaféresis y los anticuerpos, digamos que han tenido cierta evidencia de mejoría clínica. Sin embargo, todos estos también son importantes, que a la hora de implementarlas, pues se tenga una balanza entre riesgo y beneficio para estos pacientes. Adicionalmente podemos encontrar otros como el ácido valproico, el té verde, el lactobacillus, pentosifilina, la heparina, que digamos esto es para disminuir como la hipercoagulabilidad de la sangre y así poder generar una menor reacción inflamatoria.
Entonces se han descrito, digamos, como varias que todavía siguen como en estudio, pero pues no hay un tratamiento como tal específica. Digamos que no hay una estrategia terapéutica óptima para esta enfermedad neurológica que va a ser progresiva. Sin embargo, pues va a ser dependiendo de cada caso específico. Sin embargo, pues el tratamiento sintomático, como ya les había dicho, es lo más importante, incluyendo también lo que es la parte de la fisioterapia y la rehabilitación. Y pues la idea pues es generar pues la parte sintomática contra la espasticidad, contra los problemas urinarios que se pueden encontrar en estos pacientes. Mm. Y digamos que pues un tratamiento ya específico como tal, sintomático, tanto para la espasticidad, para la vejiga neurogénica, entonces acá lo encontramos en esta tabla, digamos como la vejiga neurogénica, se ha descrito también cateterismo intermitente, inyecciones de intradetrusor de la toxina botulínica, el estreñimiento pues digamos es más orientado a la parte de la dieta, los dolores que pues no son muy comunes, porque como habíamos dicho, es un compromiso netamente, prácticamente, netamente motor, pero también es importante en muchos pacientes que se puede generar algún tipo de dolor. Entonces es importante que pueden ser con terapia física, con AINES, con antidepresivos tricíclicos, con la pregabalina. Entonces, digamos que es un tratamiento ya orientado a las diferentes manifestaciones clínicas que pueda tener cada paciente. Y entonces, pues ya lo que les había comentado, ya como para resumir ya el tratamiento. Entonces, pues la terapia va a ser centrada tanto en los efectos inmunomoduladores como en los efectos antivirales. Entonces, en los efectos inmunomoduladores pues, para disminuir esa carga inflamatoria y en los efectos antivirales para disminuir esa progresión de la enfermedad. Entonces, vamos a encontrar en las terapias inmunomoduladoras como hormonas corticoides, la purificación de la sangre, la pentosifilina, la heparina, la fosfomicina, las altas dosis de vitamina C. Y en cuanto a las terapias centradas en los efectos antivirales, podemos encontrar la interferón alfa, beta, los inhibidores de la transcriptasa inversa, que también han mostrado alguna mejoría clínica importante, y el inhibidor de la enzima histona de acetilasa. Entonces, pues, digamos como a modo como para llevarnos todos como a casa es importante en estos pacientes realizar un diagnóstico oportuno y asimismo tener un tratamiento oportuno. No es fácil porque las manifestaciones clínicas no son muy específicas. Sin embargo, pues es importante también ayudarnos con la parte, con el diagnóstico paraclínico y asimismo pues enfocar en nuestro paciente a un tratamiento, digamos, dirigido, específico para cada uno de ellos. Y muchas gracias, eso era lo que les traíamos para el día de hoy.